En la noche pegajosa de un verano sin fecha precisa, bajo una luna que parecía demasiado pálida para todo el verde que la rodeaba, la casa grande de la estancia olía a cera vieja, a tabaco y a cachaza derramada. Las vigas crujían como si guardaran conversaciones que nadie debía escuchar, y el viento traía un rumor de hojas y de agua que corría lejos. En uno de los cuartos de la senzala, la linterna proyectaba un rostro, Mateo, de 23 años, con la piel marcada por cicatrices antiguas y una mirada que no se dejaba engañar por las palabras del Señor. La escena era densa en sabores y sonidos, la madera sudaba calor, el barro olía a húmedo y la distancia traía el repentino ladrido de un perro. Todo eso rodeaba a un hombre que llevaba dentro el peso de una humillación que no cabía en su pecho. El coronel Esteban, dueño de la tierra y de muchas vidas, entendía la lealtad como propiedad y la fuerza como moneda, y esa lógica brutal iba a chocar con algo que nadie sospechaba, una decisión muda que se convertiría en historia. Esto no es solo un relato de crueldad, es la historia de una resistencia que empezó con un único gesto humano. Si esta historia te atraviesa, deja tu like y suscríbete para que otras voces que el tiempo quiso enterrar puedan encontrar un lugar para ser escuchadas. Todo comenzó cuando Mateo rompió, aunque fuera con la sombra de su voz, el orden que lo mantenía encadenado desde que llegó a la estancia, siendo un muchacho llevado desde lejos. Mateo había nacido cerca de un río angosto, hijo de una mujer llamada María, que cantaba con la fuerza de la memoria, de canciones que venían de más allá de las fronteras de la lengua, que olían a tierra mojada y hojas quemadas. De niño, había aprendido a leer la geografía de las sombras con las manos, a reconocer en el tacto el perfil de una piedra o la cicatriz de un tronco. Sus juegos eran correr entre cañas, atrapar el sabor dulce de la fruta madura y escuchar a Manuel, el viejo del pueblo, que contaba historias de viajes y nombres que parecían mitos. A los 10 años, cuando el mercado tomó su camino, Mateo perdió la cama, la casa y la voz de su madre. La llegada a la casa grande fue una lección de humillación, ropa áspera, celdas con barro, el ojo siempre atento del feitor Domingos. Con el tiempo, aprendió a contener la rabia, a medir los pasos, a hacer silencio como quien guarda una palabra peligrosa. En la adolescencia, encontró en Joaquín, otro joven de la senzala, un confidente, y en Lucía, la partera, una mano que curaba no solo heridas, sino también la desesperanza. La pérdida más brutal para él no fue solo el latigazo que marcó su espalda, sino la constatación de que la comunidad cercana miraba hacia otro lado, que el capitán y los alguaciles preferían la paz del dinero a la justicia. Hoy Mateo llevaba el recuerdo de esas pérdidas como una caja cerrada que se negaba a ser arrojada al fuego, y esa caja, cerrada y pesada, acabaría abriendo la puerta del cambio. La casa grande mantenía sus rutinas, los criados se movían al ritmo del silbido del feitor. La noche era el tiempo de las cuentas y de los silencios forzados, el comedor olía a pimienta y grasa, y la biblioteca a papel antiguo y sudor. El coronel Esteban pasaba por los pasillos con botas que golpeaban fuerte, con un olor a barro y tabaco, y cuando cruzaba la mirada con algún cuerpo de la senzada, lo examinaba como si evaluara un objeto. Feitor Domingos no escondía su crueldad, su brazalete resonaba cuando golpeaba la puerta, y el chicote descansaba en su mano como una extensión de la voluntad del Señor. Entre los trabajadores estaban Rosa, que hilaba de noche, Ana, que cuidaba de los niños, Tadeo, que reparaba herramientas, Simón, que pescaba en el río, y Felipe, un joven que miraba a Mateo con respeto. Ninguno de ellos se animaba a hablar frente a las autoridades, y la omisión de la comunidad se sentía como una pared fría. En las noches, desde la mata, se oían los atabaques lejanos que alguien tocaba en un monte vecino, ritmos que hablaban de otra forma de pertenencia, y esa música era la cuerda que sostenía pequeñas esperanzas. La estructura entera del lugar era un aparato pensado para domesticar cuerpos, para convertir deseos en tareas, y la palabra resistencia sonaba lejana, casi secreta en bocas adultas que habían aprendido a no preguntar. La opresión llegó a un punto en que ya no podía ocultarse. Una noche, el coronel exigió una demostración de obediencia frente a todos, y cuando Mateo se negó a cumplir una orden humillante que debía consumir su dignidad, hubo un movimiento de aire como un presagio.
El diálogo que siguió fue arrollador y definitivo, un enfrentamiento verbal que cambió todo. El coronel dijo primero, con voz baja y afilada: «¿Quién te crees que eres para responderme así?». Mateo respondió sin gritar, con voz rasposa por años de silencio: «Soy un hombre con nombre». Domingos intervino con risa corta: «Te vamos a enseñar tu lugar». Mateo replicó: «No me enseñes nada que ya sé». El coronel, incrédulo, preguntó: «¿Y qué crees que vas a lograr con esa insolencia?». Mateo miró a los ojos del coronel y dijo: «Cambiar mi noche por la mañana de quien no se rinde». El capitán Hernán, que estaba a un lado, amenazó con cadenas: «Alguien que se resiste desobedece la ley». Mateo contestó, y su frase fue precisa: «La ley que calla la crueldad no merece obediencia». Hubo silencios que pesaron como piedras. Luego el coronel ofreció una alternativa viciada: «Acepta permanecer y tendrás tregua». Mateo, con el corazón golpeando en su garganta, dijo: «Prefiero la fuga que la tregua de la vergüenza». Fueron 8 intercambios que sembraron una semilla de insurrección, cada frase un golpe que desmontaba la autoridad. Y al final, cuando la puerta se cerró, Mateo entendió que no podía volver atrás. Esta fue la primera conversación amplia donde la palabra no dejó de ser un susurro y se convirtió en acto. Si tú, que me escuchas ahora, sintieras ese nudo en la garganta, escribe una palabra en los comentarios que diga qué habrías hecho en su lugar: luchar, correr, quedarte. Tu palabra ayuda a mantener viva la memoria de quienes eligieron actuar. La decisión fue seguida por la preparación en secreto. Mateo habló con Joaquín, con Lucía y con Rosa, y durante varias noches trazaron un plan que usaba la intuición más que el armamento. Sabían la ruta por la mata, los lugares donde la corrienteza se volvía traicionera y el escondite de la comunidad de resistencia a 20 leguas, un quilombo que nadie en la Casa Grande miraba con ojos honestos. En las noches previas olieron cera, tierra húmeda, fruta madura guindada, escucharon el crujido de ramas y el paso de algún animal. Tocaron la madera que protegería una canoa, probaron la cachaza mezclada con hierbas para pasar el frío y practicaron la discreción como un arte. Lucía, partera y mujer de manos firmes, les enseñó a curar heridas con barro y hojas, y Rosa llevó comida escondida. Entre los aliados estaban también Padre Anselmo, que ofreció consejo y una oración que nadie debía conocer, y Simón, que conocía los atajos del río. Cada uno tenía un papel definido. Así apareció una red de 9 nombres y acciones. Joaquín vigilaba la entrada, Rosa proveía alimentos, Lucía curaba, Manuel era guardián de la palabra, Simón guiaba la canoa, Ana cuidaba a los niños que quedaban atrás, Tadeo fabricaba herramientas para abrir caminos, Felipe hacía señas desde la mata y Padre Anselmo daba cobertura moral. Ese tejido humano fue el refugio que permitió que la fuga dejara de ser una idea y se convirtiera en una ruta posible. La fuga ocurrió justo después de una tormenta que dejó el suelo pesado y la atmósfera cargada de olor a lluvia y hojarasca. En la madrugada, con la luna escondida detrás de nubes, Mateo salió con Joaquín y otros 3, Felipe, Simón y Ana, y avanzaron por senderos que olían a musgo, hojas pisoteadas y madera mojada. La mata era densa, el rocío pegaba en la piel y el aire traía picazón de insectos, pero también llevaba un alivio que sabían a libertad. Tras horas de caminata, llegaron al río donde la corrienteza los esperaba como una prueba. El agua golpeaba con fuerza, llevaba olor a limo y a pescado, y en la orilla escucharon ruidos que significaban peligro. La persecución no tardó. El capitán Hernán había ordenado a 3 hombres que conocían los atajos, Alfredo, Ramón y Esteban, y enviaron perros y luces que cortaban la noche. La caza fue física y emocional, la respiración se hacía corta, la tierra pegajosa atrapaba los pies, y el sudor mezclado con polvo se secaba con el viento frío que cruzaba el valle. En un momento clave, Mateo y Joaquín tuvieron que cruzar una parte del río donde la corrienteza casi los arrastra. Y Mateo sintió las rocas resbalosas, el agua fría que mordía los tobillos y la fuerza del miedo que empujaba hacia atrás. Felipe, con manos fuertes, sostuvo a Ana para ayudarla a cruzar. Simón remó con una velocidad que parecía desafiar la fatiga.
y en un acto de solidaridad, Tadeo lanzó una cuerda que se enredó en las ramas. El sonido de la persecución se fue perdiendo ante el latido de los cuerpos que querían vivir. Llegaron a un claro donde los atabaques sonaban con intensidad y la comunidad los acogió con la mezcla de olor a guisos, humo de fogata y el crujir de hojas secas. El Quilombo no era un lugar idílico, pero era un espacio de reconstrucción. Chozas de barro y paja albergaban familias, había una escuela improvisada donde Rosa enseñaba letras con un pizarrón hecho a mano, y la cocina colectiva olía a frijoles, hierbas y cachaza cocinada con clavo. La comunidad tenía nombre y costumbres, se llamaba Santa Raíz y estaba formada por Lucía, Rosa, Joaquín, Manuel, Ana, Tadeo, Simón, Felipe y otros nombres que la memoria obligaba a decir en voz alta. Allí nació una sensación de pertenencia nueva. Mateo conoció a Lucía de otra manera, supo que su ternura no era debilidad y que la paternidad que había imaginado en secreto podía ser posible. Un día, en medio de la tranquilidad que todavía temblaba por fuera, Lucía descubrió que Mateo esperaba un hijo. La noticia se celebró con tambores y cantos que olían a tierra y sal. Se compartieron historias de antiguos sepultamientos que la comunidad había mantenido en listas de nombres y se preparó la llegada de una nueva vida con la mezcla de miedo y alegría que caracteriza los tiempos de reconstrucción. La resistencia se convirtió también en cuidado, en enseñanzas para niños, en la alfabetización de adultos, en pequeñas ceremonias donde se nombraba la libertad deseada. La convivencia mostró rostros que habían sido quebrados por el pasado y que encontraban pequeñas reparaciones en la solidaridad. Pero la paz fue frágil. La presencia del Quilombo fue descubierta meses después por informantes que buscaban la recompensa ofrecida por el coronel por cualquier señal de fuga. El capitán Hernán reunió tropas y en una mañana sin sol ordenó el ataque. Fue un enfrentamiento brutal donde la violencia sonó como un martillo. Los soldados rompieron cercas, dispararon al aire para sembrar el pánico y entraron en las chozas con barro en las botas. Se nombraron a los agresores por su fría eficiencia. Alfredo tomó la derecha, Ramón la izquierda, Felipe, el hermano traidor, no participó. Lucía gritó órdenes a las mujeres y Rosa sostuvo a los niños, mientras Manuel intentaba negociar. «No busquen a los hijos», dijo con voz trémula, pero la respuesta vino con pólvora. Mateo, en el centro de la confusión, quería proteger con su cuerpo. Quería que la vida que llevaba dentro no fuera arrancada por el odio. En el clímax, cuando los tiros resonaban y el humo llenaba el aire con olor a pólvora y a hojas quemadas, Mateo corrió hacia un grupo de soldados para alejar la atención de los demás. Lo último que dijo, según cuentan quienes vieron desde la sombra, fue una frase simple, una orden para que el niño de Lucía fuera llevado lejos. «Corre con Rosa, no mires atrás». Su acción fue un sacrificio consciente. La lucha fue feroz, y aunque hubo resistencia, el precio fue alto. Mateo cayó en el claro donde los atabaques solían sonar, con la tierra húmeda sobre su pecho y la imagen de la luna en sus ojos. Un mes después, la comunidad lloró a Mateo con la dureza de quien ha perdido un hermano, y la lucidez de quien sabe que su muerte no fue en vano. Hubo un sepultamiento sencillo junto al río, con cantos en lenguas que mezclaban nombres y rezos de sobra para cubrir la ausencia. Padre Anselmo, que había llegado en secreto para acompañar los últimos ritos, habló de memoria y de justicia, y la comunidad decidió que no dejaría caer el nombre de Mateo en el olvido. 3 meses después, la noticia de la masacre llegó a algunos periódicos de la ciudad y a manos de investigadores que empezaron a buscar documentos y testimonios. Una carta anónima describió los hechos, nombró al coronel Esteban y al feitor Domingos, y algunas voces públicas empezaron a cuestionar el orden que permitía tales atrocidades. Se formaron comités de apoyo y se publicó una breve crónica que, aunque parcial, puso un foco sobre la resistencia que había brotado en Santa Raíz.
Se empezó a hablar de alforría como idea para ciertos casos, y al menos 2 personas que habían sido capturadas consiguieron algún tipo de protección gracias a la presión pública. Se organizaron protestas pequeñas en la plaza, donde Manuel hablaba en voz alta y decía que la memoria era una herramienta más poderosa que las cadenas. 6 meses después, la herida seguía abierta, pero había una nueva trama. Los niños que vieron a Mateo crecer recitaban su nombre como si fuera una promesa. La escuela improvisada de Rosa se volvió un lugar de memoria donde se contaba no solo cómo atar nudos, sino por qué era importante decir la verdad. Investigadores locales y un pequeño grupo de historiadores presentaron testimonios, fotos y relatos orales que pusieron el caso frente a instancias que antes no habían querido mirar. El coronel Esteban enfrentó una investigación pública, no inmediata justicia, pero sí el desgaste de la impunidad. En el Quilombo se plantó un árbol junto a la tumba de Mateo, y su sombra pasó a ser un lugar de encuentro para celebraciones y acuerdos. La palabra resistencia dejó de ser un eco para convertirse en una acción cotidiana. Enseñas a leer, curas una herida, cuentas una historia, mantienes viva una canción. La comunidad recibió visitas de periodistas y de grupos de derechos humanos que tradujeron la historia al lenguaje de las leyes, aunque todos sabían que la ley no reemplaza el recuerdo ni devuelve a los muertos. Aún así, la presión pública forzó la entrega de documentos y la aparición de testigos que no querían seguir en silencio. La memoria de Mateo se sostuvo en nombres, en actos modestos y en la insistencia de quienes lo amaron. Su hija, nacida en un humilde cuarto bajo la protección de Lucía, creció oyendo historias que no se callaban, la de un hombre que dijo no y que pagó con todo para que otros pudieran decir sí a la vida. Con el tiempo, esa niña contó la historia en escuelas, en plazas y en encuentros, y su voz se volvió un hilo entre generaciones que reclamaban dignidad. Compartir la historia fue, para la comunidad, un acto de reparación y una denuncia constante. Si has sentido algo al escuchar esto, comparte este video para que más gente sepa que la memoria es una forma de justicia, y considera suscribirte para seguir escuchando relatos que el tiempo quiso borrar. La última imagen que queda es simple y resistente al olvido, una mano abierta sobre la tierra, la promesa de continuar.